Okay. Hare Krishna, muy buenos días a todos, aquí en Radha Govinda Mandir, y hoy por las inclemencias del tiempo no pudimos ir a poner el estante de libros y vamos a aprovechar para dar una clase del Bhagavatam, del 10º canto, que se llama el Somum Bonum. De hecho ahí estábamos leyendo, pero luego pasó que vinieron unos devotos a estar aquí con nosotros, un matrimonio, una familia, Saltillo, y no leían inglés, entonces tuvimos que regresar otra vez a leer, pues, de los cantos pasados del 4º canto y así 3er canto. Y bueno, para que también dieran clases ellos. Y quiero retomar donde nos quedamos, que era el 10º canto del Bhagavatam, ya que lo tenemos aquí en el Vedabase, también lo tenemos impreso, pero lo tenemos en el Vedabase todo, para leer los pasatiempos de Krishna, la última traducción de Prabhupada y la continuación por los sirvientes de Srila Prabhupada, especialmente por Srila Jirendra Maharaj Acharya, nuestro maestro espiritual, Srila Acharya, quien prácticamente tradujo todo, casi todo, y su corrector en sánscrito, asesor y corrector fue Gopiparanadhana Prabhu, que esté en la gracia de Krishna, y corrector al inglés David Das. Muy bien. Capítulo 1. Bueno, Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotaman Devim Sarasatim Vyasan Tato Yayan Udiraye Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayan Udirayem. Es un mantra muy bonito que se recita antes de recitar los Puranas, el Mahabharata, conocido entre los Harikata, o sea, así le llaman a los brahmanas que recitan los mantras védicos. Harikata. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Prabhupada. Bueno, entonces vamos a tener lectura se llama capítulo 1, el advenimiento del Señor Krishna, introducción. El resumen del primer capítulo es como sigue. Este capítulo describe cómo Kansa, temeroso de escuchar un presagio acerca de que iba a ser muerto por el 8º hijo de Devaki, mató los hijos de Devaki uno tras otro. Cuando Sukadeva Goswami terminó de escribir la dinastía Yadu, como bien la dinastía de el dios de la luna y del sol, Maharaj Pariksit preguntó que le escribiera al Señor Krishna, que apareció con Baladeva en la dinastía Yadu, y cómo Krishna ejecutó sus actividades dentro de este mundo. Krishna es trascendental, el rey dijo, y por lo tanto entender sus actividades es la ocupación de las almas ya liberadas, o sea, salvadas. Escuchando el Krishna Lila es el barco por el cual uno obtiene la última meta de la vida. Excepto los asesinos de animales o uno quien sigue una política de suicidio, cada persona inteligente debe tratar de entender a Krishna y sus actividades. Krishna es la única deidad adorable de los Pándavas, para los Pándavas. Cuando Maharaj Pariksit estaba en el vientre de su madre, Uttara, Krishna lo salvó a él del ataque del Brahmastra. Pues es la lucita que tenemos aquí enfrente. Ahora Maharaj Pariksit le pregunta a Sukadeva Goswami, ¿cómo se señoría para ver? El hijo de Rohini podía aparecer en el vientre de Devaki.
Porque Krishna fue transferido el mismo de Mathura a Vrindavan. El rey Pariksit preguntó cómo él vivió allá y cuáles fueron sus miembros familiares. ¿Qué hizo Krishna en Mathura y Vrindavan y por qué él mató a su tío maternal, Kansa? ¿Cuántos años Krishna residió en Dwarka? ¿Cuántas reinas él tuvo? Maharaj Pariksit le pregunta a Sukadeva Goswami todas estas cuestiones. También le pide a Sukadeva Goswami que describa otras actividades de Krishna, de las cuales no había él podido preguntar. Cuando Sukadeva Goswami empezó a hablar acerca de la conciencia de Krishna, Maharaj Pariksit olvidó la fatiga que traía el ayuno. Entusiasmado en describir a Krishna, Sukadeva Goswami dijo: como las aguas del Ganges, la descripción de las actividades de Krishna pueden purificar el universo entero. El orador, el que pregunta, y la audiencia que escucha se vuelve purificada. Cuando el mundo entero está once upon a time, hace mucho tiempo, cuando el mundo entero estaba sobrecogido por el incrementante poder militar de los demonios en la forma de reyes, Madre Tierra asumió la forma de una vaca y se acercó al señor Brahma para alivio. Simpatizando con Madre Tierra y su lamentación, Brahma, acompañado por el señor Shiva y otros devas, semidioses, tomó la forma que había tomado la forma de una vaca, la tierra. Llegaron a la orilla del océano de leche, donde ofrecieron sus oraciones al señor Vishnu, que estaba acostado en la isla en esa situación de. Así, en un lugar donde se acuesta Stananta Shesha, yo leí un libro de Prabhu Sadaputa Das, científico Richard Thompson, a quien Prabhupada le dio labor, lo empoderó para estudiar todo esto, que parece ser que es en el océano, en Dhruva Loka, ahí está el océano Chira, el océano Sichira, donde está acostado la original forma de Shirodakasha y Vishnu, que de ahí se expande el Paramatma con Ananta Shesha. Brahma, después de entender el aviso de y ahí Brahma ofreció sus oraciones al señor Vishnu. Brahma, entendiendo después el aviso de Mahavishnu, le informó a él que él aparecería en la superficie de la tierra para mitigar la carga creada por los demonios. Los semidioses junto con sus esposas debían aparecer como asociados del señor Krishna en la familia de Yadu para incrementar los hijos y nietos de esta dinastía, y por la voluntad de Krishna, Anantadeva aparecería primero como Balaram y la potencia que es Yogamaya aparecía también. Brahma informó a Madre Tierra acerca de todo esto y él regresó a su morada. Después de casarse con Devaki, Vasudeva estaba regresando a su hogar en un carruaje conducido por Kansa, el hermano de ella, cuando una voz presagiosa se dirigió a Kansa del cielo, advirtiéndolo que el octavo hijo de Devaki lo mataría. Después de escuchar este presagio, Kansa inmediatamente estaba listo para matar a Devaki, pero Vasudeva diplomáticamente empezó a instruirlo. Vasudeva se dirigió a él, que no sería bueno para él matar a su hermana menor, especialmente en el tiempo de su matrimonio. Quien quiera que posee un cuerpo material debe morir. Vasudeva le avisó: cada ser viviente en un cuerpo está en un cuerpo por un tiempo y después transmigra de un cuerpo a otro. Pero si uno desafortunadamente confunde estar el cuerpo como el alma, si una persona entiende el error de esta concepción, quiere matar a otro cuerpo y él es condenado al infierno. Pero debido a que Kansa no está satisfecho por las instrucciones de Vasudeva, Vasudeva le avisó un plan. Él ofreció traer a todos los hijos de Devaki para que Kansa, si él quería, podía matarlos.
o sea, después que nacieran. Pero ¿por qué debe matar a Devaki ahorita? Kansa estaba satisfecho por su propuesta. En el debido curso del tiempo, cuando Devaki dio nacimiento a un niño, Vasudeva lo trajo al bebé recién nacido a Kansa, quien viendo la magnanimidad de Vasudeva se estaba estrujado con maravilla. Cuando Vasudeva le dio a Kansa al niño, Kansa mostró alguna inteligencia y dijo que el que lo iba a matar era el octavo hijo. ¿Por qué debía matar al primero? Aunque Vasudeva no confiaba en él. Kansa le dijo a Vasudeva que tomara el niño regreso. Después, sin embargo, que Nara se acercó a Kansa y le reveló a él que los semidioses ya habían aparecido o nacido en la dinastía Yadu y Brisni para conspirar para matarlo, Kansa decidió matar a todos los niños nacidos en estas familias. También decidió matar a cualquier niño nacido en el vientre de Devaki, debe ser muerto. Él arrestó y prisionó a ambos, Devaki y Vasudeva, y mató 6 de sus hijos, uno tras otro. Narada también informó a Kansa que en su previo nacimiento Kansa era Kalanemi, un demonio matado por Vishnu. Consecuentemente, Kansa se volvió un gran enemigo de todos los descendientes del Yadu Vansa, Yadu. Así que él arrestó y puso prisionero a su padre, Ugrasena, porque Kansa quería disfrutar del reino solamente. O sea, hizo un golpe de estado. Se parece a lo que hizo, me acuerdo, un emperador musulmán. No sé si fue el que construyó, fue el nieto el que construyó el Taj Mahal y ganó el poder. Fue Aurangzeb, se llama este tipo. Y él fue, y cuando vio el templo de Radha Govinda de 7 pisos tan grande, que lo veía desde donde él vivía, ahí desde Agra, dijo, vayan a destruir ese templo. Estaba loco, un demonio. Seguimos. Dicen que es la encarnación de Kansa. Krishna ejecutó 3 cosas a la vez, sus pasatiempos en 3 partes, en Braya Lila, Mathura Lila y Dwarka Lila. Como ya mencionamos en el 10º canto del Bhagavatam, hay 9 capítulos, 90 capítulos que describen a todos estos lilas. Los primeros 4 describen las oraciones de Brahma y el alivio de la carga de la tierra, describen la aparición de la suprema persona de Dios, cómo disfrutó en el lago del Yamuna, cuando le ofreció, en capítulo 5 al 39 hay los recuentos de los pasatiempos en Krishna en Vrindavan. Del 40 describe cómo Krishna gozó en el agua de Yamuna en las oraciones de Akrura. Capítulo 41 al 51, los 7 capítulos hablan de los pasatiempos de Krishna en Mathura como un joven. Y del capítulo 52 al 90 hay 39 capítulos que relatan los pasatiempos de Krishna en Dwarka. De estos 39 capítulos, 3 describen la danza de Krishna con las gopis en el Rasa Lila. Por lo tanto, 5 capítulos son conocidos como Rasa Panchadya. Los 47 capítulos del 10º canto describen como Brahmara Gita. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un comentario de este resumen. Om Ayanati Mirandasya, Yanan Yana Salakaya, Chaksuru Militan Yena, Tasmai Sigurame Namaha, Si Chaitanya Manovistan, esta Pitan Yena Butale, Swayan Rupa Kadama Hyanda Dati Swapadantigan, Yaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Dvaita Gadahar Sivasadigora Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, pues qué hermoso los pasatiempos de Krishna. O sea que cuando estaba haciendo mi servicio humilde de investigando en el Bhagavatam para mi tesis, que la empecé en la licenciatura, que se llama ¿Cuál es la antigüedad del Srimad, la real antigüedad del Srimad Bhagavat Purana, de la antigua literatura y cultura de la India? Resulta que descubrimos, cada libro tiene lo que se llama una estructura, y esta estructura son así como la estructura de las casas. ¿Cuáles son? Los cimientos primero, los pilares y las vigas o los cerramientos o dalas que cierran así, y eso es la estructura. Una estructura del cuerpo son el esqueleto, que es la que sostiene todo. Entonces la estructura es de lo que está constituido un libro.
y descubrí cómo en el Bhagavatam el primer canto tiene todos los contenidos que debe tener una introducción, que son antecedentes, los antecedentes de cómo, cuándo fue escrita la obra, por quién, cómo recitó, todo eso lo explica. Hablan el contexto previo que es hecho el Mahabharata, porque el Bhagavatam va a explicar luego bien en esencia lo que el Mahabharata no está bien explicado. Explica, o sea, el contenido, los antecedentes, los objetivos de la obra, las cuestiones que van a dar origen a la obra, los antecedentes, sobre todo de qué va a tratar, las avatars previos, porque eso es los antecedentes, objetivos y el contenido de la obra, de qué va a tratar, ¿sí? Pero todo el antecedente, cómo se dio el libro, cuándo fue hecho, todo eso viene en el primer canto, es la introducción, los antecedentes que dieron origen al Bhagavatam, es la introducción. Y digamos que el Bhagavatam ya empieza en el segundo canto, cuando ya Parikshit está inquiriendo el Sukadeva Goswami, ahí empieza el Bhagavatam. Y luego nos va dando como un libro de historia. Los Puranas son los libros originales que dan origen a la estructura que tenían los libros antiguos de historia, y todavía lo siguen algunos los atlas de historia, basado en los antiguos libros. Como dicen los expertos, ¿no?, que los libros antiguos siempre hablaban cómo fue a cabo la creación, toda la cosmogonía, los conceptos de cómo se hizo la creación. Y el Bhagavatam utiliza la filosofía Sankhya muy analítica para explicar, todo el segundo canto habla de eso, creación. Luego explica los antecedentes de Krishna, en este caso, hasta la historia de Krishna, toda la historia antes, va a explicar historias de muchos reyes, de todo eso, las genealogías, hasta llegar al noveno canto, que es dedicado a pura genealogía, hasta la dinastía, los previos avatars, o sea, que nos da todo el trasfondo histórico antes de cómo llegó hasta llegar a la época de Krishna. Son los novenos cantos, y el noveno habla de las dinastías de Yadu, previo a Krishna, todo eso. También el Mahabharata lo hace, nada más que el Mahabharata es una épica, aunque tiene esa parte histórica para los Pándavas, pero no habla de la dinastía de Krishna. Por eso está el Harivansa. Harivansa es la dinastía de Hari, es un resumen también, son de las biografías de Krishna. Y luego en el noveno canto nos presenta los tres lilas de Krishna, como niño, como un joven en matura, y luego en Dwarka, que es la parte más larga. Ya de cuenta que los primeros cantos es la tercera parte del libro realmente. O sea, la introducción, y después todo el grande libro es la vida de Krishna. Hasta el 11º canto, que es la destrucción de la dinastía Yadu y la ascensión de Krishna al mundo espiritual, su regreso. Y el 12º es un epílogo que da cómo va a ser Kali Yuga y predice cosas de Kali Yuga, dinastías de reyes que vinieron así. Habla de Chanakya Pandit en el futuro, de los reyes, o sea, todo es futuro tenso, se le llama, o sea, que predice cómo va a ser. Algunos asuras muy poco inteligentes, porque cuando los ingleses empezaron, ya hemos hablado de esto, dominaron la India, crearon lo que se llaman los estudios académicos, científicos de la cultura hindú, con fines proselitistas, con fines de destruir la cultura y poder dominar culturalmente a los hindúes. Entonces por eso pagaban a señoritos de Oxford para que aprendieran sánscrito en un mes a sus lingüistas y hacían traducciones y encontrar errores y lucubraban, como decían que Cristo, habían dicho ellos, la creencia de que Cristo en realidad, Krishna era Cristo pero hinduizado, o sea, transculturizado. Un ejemplo de transculturización ya se los he dado, ¿no? Por ejemplo, la danza de león chinos originalmente viene del sur de la India, pasa al norte, a Nepal, a los países como el Sikkim, que es un país que está ya en mero norte de la India, entre China y India, al Bután, a Nepal, todos esos países, ¿no? Norte de Manipur, Assam, esos de danzan la danza de león, el Tíbet, del león varios leones, ¿no? Y luego esa danza que originalmente representa a señor Nrsimha, pasa a los países de China, y en China se desarrollan varios tipos de danza de león, ¿no? La del león del sur y la del león del norte, que son leonas y leones imperiales. Y también Okinawa también tiene su leoncito, ¿no?
pero ya se va agarrando caracteres propios de la cultura otra, se llama transculturización. Entonces dicen los cristianos, sacan la hipótesis para predicar a los hindúes, hacen escuelas, fue la técnica de ellos, crear escuelas para traer a los niños y enseñar la doctrina, pero atacando su religión, usan la hipótesis de que ya que el sánscrito, los lingüistas habían descubierto que el sánscrito tenía todos los datos y era completa las raíces de las lenguas indoeuropeas. Por ejemplo, si hay una explosión volcánica, ¡pum!, explota el cráter de un volcán. Entre más lejos voy a encontrar menos restos de esa explosión que era de piedra volcánica que llegó hasta allá, de lava, todo. Entre más lejos voy a encontrar menos. Entre más cerca está más hasta voy a llegar al centro, el epicentro, hasta llegar al mero cráter, que es donde está condensado todo. Hay más, está concreto. Entonces los europeos hicieron lo opuesto. Como vieron que el latín y el griego, y el latín sobre todo tenía mucha influencia del sánscrito, y las lenguas europeas, se llaman indoeuropeas, lucubraron la idea, y este fue un sacerdote cristiano, católico, creo, francés, que atacó la idea que a lo mejor, como la cultura que habla de que había los arios, la habla india, que es el mejor de los arios en el Rigveda, ¿no?, que en su carruaje y todo eso, ¿no?, y que venció a los Dasyus, Indra, poderoso rey, y como lo escriben a Indra, blanco y de piel, su cabello rubio, ¿sí?, y que venció a unos Dasyus que eran eran de piel oscura, lucubraron de ahí la teoría, y con las lenguas pusieron al caballo a jalar, a cargar el carro, pero por detrás. ¿Sí me explico? Cambiaron todo. Y dijeron que el hecho de que en el griego parecía al sánscrito y así, no, hasta llegar al iraní, al persa y a otras lenguas, hasta llegar a la cultura védica. Dijeron que en realidad de Europa, unos pueblos arios elevados trajeron el sánscrito a la India. ¡Wow! Y el Rigveda, porque Indra representaba eso, y los Dashu eran los morenos de la India, los negros de la India, o sea que nuestros antepasados somos nosotros los europeos, y los vamos a dominar. Entonces promulgaron esa teoría, esa hipótesis, y es interesante que esas hipótesis, todavía hasta hace poquito, y todavía hay unos todavía indólogos, porque salió todo eso de lo que se llama la escuela orientalista, que eran cristianos, que tenían esa idea. Ay, claro, Krishna también venía de su religión, porque como lo revelaron así los mismos ellos, lo decían en sus libros, ¿no?, que nuestra religión es suprema y sublime, los blancos somos cristianos civilizados, venimos a civilizar y a salvar a estos pobres paganos, negros, incivilizados. El Marqués de Hastings decía que no tenía mejor intelecto que el de un perro, los hindúes. Y así decían cosas muy feas. MacLeod se llamaba un famoso, fue virrey de la India, que decía que una pequeña repisita de libros ingleses equivale a toda la literatura superior, miles de superior a toda la literatura védica puránica, eso. O sea, ¿no? Y que él decía que eran primitivos y exaltar cosas así, ¿no? Entonces, de ahí sacaron la hipótesis absurda de que Cristo era transculturizado. Pero luego, verá, los eruditos tanto indios como ingleses descubren que en textos más antiguos, como la gramática de Panini, habla de Krishna, la gramática de Pantanya, el otro gramático, habla de Krishna y los Yadus, su dinastía. Los griegos, como Megástenes, que fue el autor del libro Índica, habla que cuando vino como embajador habla de la adoración de Krishna Mathura, que era adorado como el Hércules de la India, ¿sí, no? Hay que ver entonces cómo veían a Hércules los griegos. Hércules era como misión, Hércules, aparte un héroe histórico de la Grecia, era un hijo del dios padre, Zeus, con una mortal, una entidad divina, era lo que se llama semidios realmente con un lenguaje grecorromano, no como Prabhupada utilizó y Bhaktivedanta Thakur y Srila Bhaktisiddhanta, semidios, al hablar en lenguas occidental, inglés. No, son hijos de una mortal con un deva. Entonces el Hércules era como el Hércules de la isla, ponían el Heracles, ellos así todos los reyes los grecolizaban, ¿no? El Yavares, Yamuna Yavares, el río Yavares, Krishnapura y no Matora, ¿no? Ahí
en el río Yavares, donde vivieron los Yadus, los Suranois, los Suracenas, que era este Yadu, y que ahí nació Krishna, y que era adorado ahí en esa época de ellos, que era el Hércules, el Heracles de la India, ¿no? Haricules o Harikesh, ¿no? También, por eso ellos así relacionaban. Cuando hablan de cualquier país, lo grecolizan toda su cultura. Como los españoles, ¿no? Que a los españoles les gusta mucho hispanizar, castellizar todas las palabras, ¿no? Hasta las de inglés. Por ejemplo, le ponen la traducen así muy mal. El gurú, los gurúes, los maharrajas, así la hacen ellos, ¿no? No lo pronuncian como es, maharaj, gurú, los gurúes es guru, porque gurú significa animal doméstico, gurún, muchos animales, ganado doméstico, gurú, sí que eso, una vaca, animal así, ganado, es guru. O sea, yo creo que a estas alturas ya con información internacional cometer esos barbarismos, se llama barbarismo, ¿no? Como por ejemplo aquí en México, cuando fue la aparición guadalupana, de acuerdo a los relatos guadalupanos, que los escépticos no quieren creer, los negacionistas lo niegan, ¿no? Ya no voy a decir que la aparición es una cosa de fe, sin duda, pero la cuestión es que niegan los documentos de aquel tiempo, ¿no? El Mipo y otros códices ahí que relatan de los indios mismos cómo fue la narración de esta aparición. Los negacionistas actual dan risa, bueno, no quiero, es que no que hacen aparición, que no, pero de que el acontecimiento como lo narran, lo que lo creyeron, ahí está atestiguado, no inventar cosas, no, ¿cómo se llama? Explican que Juan Diego le dijo Tonaxin Cuatlicue en náhuatl, ¿no? Que Tonaxin Cuatlicue, y el español dijo, ¿quién es Cuatlique? Y lo que relacionó fue su transculturación. Había la Virgen era morenita y una imagen de Virgen morena en Extremadura, en España, donde tiene ¿cómo se llama? Es morenita, dijeron Cuatlique, y se pareció un poco a la imagen que traía Juan Diego. Ah, Guadalupe, es Guadalupe, ¿verdad? Cuatlique, es Guadalupe, así dijo el gachupín, el español, el castellano ese. Él está diciendo Madre Cuatlicue. Madre Guadalupe, porque era el nombre que tenían así llamaba la Virgen de España, que era una herencia, la Guadalupe es una herencia árabe. Guadalupe, Cuatlicue, Guadalupe, o sea, lo castellizan todo. Así mismo los griegos también grecolizaban todas sus palabras en sus textos en griego. Varios historiadores del pasado, Plinio el Joven, o el Viejo, me acuerdo, el Viejo, sí, en su geografía y su historia natural también habla ese testimonio de que Krishna era adorado en Mathura. Entonces, muchos historiadores, de Dwarka también, Dwaraka, ¿no? Así le ponían, ¿no? En fin, así, bueno. Entonces es muy interesante esto porque, y aparte encontraron como Heliodoro, que es un embajador griego que también se menciona en los textos de la Biblia, que viajó como en la época de la iniciación, cuando los griegos llegaron a dominar toda esa parte con Alejandro Magno y conquistan parte del norte de la India, hacen relaciones con el rey Chandragupta, hacen relaciones diplomáticas, intercambian unas princesas por elefantes de guerra para llevarlos a su ejército, hacer más fuerte su ejército. Heliodoro llegó hasta el centro de la India, Bhopal, había una colonia griega, él era embajador, y se hicieron devotos de Krishna, Heliodoro. Y se habla ahí, él hizo un templo de Krishna ya con columnas jónicas, y tenía en griego y en sánscrito, el alfabeto brahmi, que era un alfabeto que se usaba el sánscrito vulgar, ¿verdad? Entonces resulta que ay, se me borró el tila, perdón, que hasta me estaba acabando. No me gusta andar sin tila, como dicen las escrituras, hay que poner tila, eso es de las escrituras, pero se me nota muy poquito. Bueno, el asunto es que o sea, no somos super paramahansas, ¿no? Como Rishabhadeva, ¿no? Que no traía nada, pues Paramahansa, Sukadeva, ¿no? Y tiras se ponían, ¿no? Son paramahansas, ¿no? Uno no es paramahansa. Bueno, entonces sucede que ¿cómo se llama? Este griego que hizo el templo de Krishna, de Heliodoro, ahí pone, ¿no? Que ya esta columna fue hecha por Heliodoro, hijo de Dion, habitante de Taxila, que vino como embajador del rey Balabhadra, el victorioso,
y él seguía los principios de autocontrol, todo eso, ¿no?, que lo llevó al cielo espiritual. Ahí habla como en el Mahabharata, la escuela de los devotos, o sea, es una paráfrasis del Mahabharata. Y Heliodoro vio en el 200 antes de Cristo. Entonces así se derrumbó la fantasía creada, y los académicos por 200 años enseñaban eso, que Cristo viene de Cristo. A fin del siglo XIX, y ya para la primera década del siglo XX se desechó totalmente esa lucubración, esa entelequia, esa irrealidad, ese concepto irreal, esa fantasía, esa completamente irrealidad. Entonces les comento esto porque eso dio origen a que las fechas de los textos védicos se hicieran todo reciente, porque los cristianos tenían que ser los superiores, los conquistadores, los europeos, sus textos tenían que ser más antiguos, porque todo era derivado de ellos, de ellos venía todo. Me explico, según la cronología mosaica, en la Torre de Babel reciben la maldición ahí de que las personas hablen muchas lenguas diferentes, y de ahí viene la lengua, el idioma sánscrito se habló después. O sea, así todo tenía que ser después de la época esa, fue ya por el 3000, 2000 antes de Cristo, algo así, ¿no? Entonces así tenía que ser, lo fueron reduciendo todo. La historia tenía que ser no más de 6000 años, porque después, antes de 6000 años, según su concepción, no había humanidad, según su cosmovisión. Y en el Bhavishya Purana explica todo lo opuesto, que esta raza de los judíos, que eran descendientes de la cultura védica, ahí habla el Bhavishya Purana, que eran de Kashmir, como muchos historiadores antiguos mismo Flavio Josefo dice eso, que los judíos vienen de la India, de Kashmir, bueno, de las familias de Abraham. Ahí habla, y los mismos nombres pero sánscritos, de Adama, el primer hombre, y Heva Bati, la primera mujer que la creó de su cuerpo, para dar origen a esta raza, ¿no? Y que eran devotos de Vishnu, hasta Noharma, algo se llama, que fue el Noah en hebreo, y que hubo una devastación. Todo eso lo explica la Biblia, y que Kali personificado llegó y tentó como una serpiente a Evabati para que tomaran el fruto, un fruto que era sumamente pecaminoso. Vivían en un lugar paradisial ellos, y lo tomaron y que era como Satyayuga ahí, y por eso son echados de agua, se fueron de ahí, por ese acto pecaminoso no pueden vivir en ese lugar tan sagrado, y dieron origen a la raza de esta, que eran grandes devotos de Vishnu, o Yadavaha, ¿no? Por eso se llaman, de ahí viene así. Bueno, y viene la genealogía muy parecida, o sea, de acuerdo al texto védico, es al revés, ¿sí me explico? Esa es unas ramas de la cultura védica, de melechas, melechas, que significa extranjeros, yávanas, pero luego empezaron a verse melechas, a comer, a tomar alcohol, a tomar vino, a comer carne, cosas prohibidas en los textos sagrados. Entonces hicieron melechas, extranjeros melechas. Entonces, esa es la historia védica. Y aquí hay un punto muy importante, que la historia de Krishna, ¿por qué se explica después de tanta filosofía y tanta historia en el Bhagavatam? Porque no cualquiera puede entender los pasatiempos de Krishna. A Krishna solamente la pueden, como dicen, las personas que matan animales no pueden entender los pasatiempos de Krishna, o se matan a sí mismos con actos pecaminosos, que matan a su alma. Si los del alma, si los del animal, no pueden entender a Krishna. Y la gente mundana empieza a ver errores así, mundanos en las figuras estas, como por ejemplo, como un santo promueve para que sabiendo que hace malvado y matar más niños, no estaba matando, y acelera eso, o buscar defectos así. Y es interesante esto porque hay una rama de ateísmo muy famosa en la India, muy antigua, que se llaman los Jains. Hay varias, los Sankhyateos, los Charvakas, pero los Jains hicieron un Mahabharata Purana, un Bhagavata Jaina Purana, y una versión del Mahabharata también de los jainistas, un Harivansa Purana, perdón, y también un tipo de Mahabharata reescrito por él de su punto de vista, donde también así humanizan a Krishna, ¿no? Y esos eran muy ateos, o sea, creían en la reencarnación, se parecen a los budistas, no matan animales, es decir, eran muy estrictos en eso, son los casi primeros protoveganos. Creo que no tomaban leche o algo así, algunos, no sé cómo estaban sus reglas, no las conozco. Y aparte de eso, son los protoveganos.
Y aparte de eso, estaba muy contra los Vedas, pero dicen que Krishna fue una gran figura, un arjado, un adorable de los grandes sabios Tirthakaras. Y también Ram hicieron un Ramayana, Jaina Ramayana también, pero humanizan así mucho a Krishna, lo hablan así como buscándole defectos. Y esta gente maliciosa, como los ateos militantes, buscan defectos así, y también los cristianos buscaban, ¿no? En los defectos de que, y vemos a veces, me acuerdo un libro muy famoso por ahí que decía, de religiones, cierto erudito, por respeto, no, porque algunas cosas habló cosas buenas, entonces, así decía que Krishna, el que mató, asesinó a su tío materno, cansa, como el pobre cansa, cuando una persona tiránica, malvada, de lo más malo que pudo haber ese hombre, ¿no? Y él como kshatriya, como justiciero, como rey, tenía que establecer el orden. Así es. Entonces la gente mundana busca defectos así en los personajes, las escrituras así, ¿no? Que como Vasudeva, tan noble, fue y le lleva un niño a ese, pudo haber agarrado a su hijo y largarse de ahí y irse lo más lejos. ¿Cuándo le iba a encontrar cáncer? No lo encuentran. Hubiera ido a otros países, me explico, tomar la protección de otros, en lugar de darle a su... ¿Qué padre va a ir a entregar a su hijo para que lo mate? O sea, buscar defectos. Y no saben que eso fue parte del plan de Krishna, precisamente para que se cumpliera el karma de esas almas, que luego Krishna los trajo de los planetas, los volvió a revivir, Krishna los trajo, se los trajo a su mamá, y luego se fueron a los planetas celestiales, que eran sus mundos donde eran devas ellos, los vasus. Y Krishna iba a mostrar su poder después, por eso fallecieron en ese momento, pero luego Krishna los revivió, los trajo y los mandó a su mundo original, que eran devas. Entonces, para mostrar su poder, Krishna. Pero la gente mundana le gusta ver así defectos, ¿no? Yo me acuerdo, ya tiene rato, una vez que me llegó de India, nos dieron un periódico que traían, estaban bien sacados de onda, donde hablaban así, un tipo hindú, así mundano, marxista, hablando mal de Krishna y de los así, buscando defectos así. Tonto, ¿no? Por eso que dice, Avayanantiman Mudha Manusintanunasita Parambaban Ayananto Mamabuta Mahesoran. Yo no me le revelo a los tontos, a los necios desprovistos de inteligencia. Sí. Y aquí es muy importante que Krishna muy enfáticamente establece, ¿no?, que los que matan animales, ¿no?, porque también ahorita ya hay unos grupos ahí que comen animales, ¿no?, que hasta hindúes, indianos, ¿no?, hindúes son los que siguen el Dharma bien, pero hay unos que no, se desvían, inventan cosas, ¿no?, que nos vea no está prohibido comer carne, que en el Gita en ningún momento está prohibido comer carne, puras loqueras. Sí, pero el Gita ya no habla de eso, porque para existen otras partes del Mahabharata sí se habla de no comer carne, o otras partes de los Dharmachastras, especialmente los Dharmachastras, el Manusanjita y muchos Dharmachastras eran tan pecaminosos que es comer carne. La única carne que podían comer las personas, y tenían que hacer un yagya, son un tipo de carne específico, un tipo de pez específico, no cualquiera, y hacer yagyas y así, pero la gente, eso era pecaminoso, tenían que hacer purificación. Aunque fueran kshatriyas los que lo hacían, tenían que purificar, si traía reacciones pecaminosas. Viene en el Bhagavatam, sí, que por matar animales, pero luego salen, no, pero ahí no dice una carne de aquí, ¿no? O por ejemplo, como ahorita usan esos, los que no son honestos, ¿no? Es lo malo de leer las escrituras directamente, sin ayuda de el acharya fundador y del maestro espiritual, de que, por eso necesitamos de Srila Prabhupada, para que nos explique exactamente el sentido de las escrituras. El gurú, como dice Srila Acharya, por ejemplo, que es como yo pongo los lentes y ya veo bien las letras y todo. Así es el gurú, que es como los lentes, como el que uno puede ver y leer todo bien, con los ojos imperfectos, pero ponemos los ojos del gurú, podemos entender todo. Así es, así es eso, ¿no? Como decía nuestro maestro espiritual. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando leemos las escrituras, pero sí, las personas que matan animales no pueden entender a Krishna, ¿sí? Hace poquito, por los grupos nacionalistas hindúes, un devoto hizo un comentario fuerte por cierta figura que es un superstar del movimiento hindutvat, del hinduismo del siglo XIX, que este señor impersonalista y especulador le gustaba comer carne y decía que no era importante eso, y así sacaban, sus seguidores hacen esos argumentos, ¿no?, de que en el Mahabharata, que en el Bhagavatam no se prohíbe, y cosas así, y en el Bhagavad Gita no se prohíbe, no está en el Gita es lo más importante, o sea, no, eso es sinvergüencería, se llama, no me acuerdo el sánscrito ahorita, pero se llama la lógica de la media gallina,
No, la escritora nada más agarra un paquete. Sutis miti purana di pancharatra vijim vinakato que jare batir upatayeva kalpate. Que sutis miti purana pancharata, todas esas reglas que vienen en escritura, no nada más en el puro Bhagavatán o el puro Bhagavad Gita. Eso es mentira, es una sinvergüenzada. Por esto tenemos a Prabhupada que nos explica qué alimentos comer, qué no comer. Es el acharya para establecer los principios por la época de Kali Yuga. Y él nos dio esta gran bendición, ¿verdad?, de tener el libro de Krishna, y aparte todavía nos dio a sus discípulos que hicieron esta gran labor de traducir el libro de todo el Bhagavatam. Bueno, vamos a parar aquí. Muchas gracias por su atención. Como no están acostumbrados a que demos clases los domingos, parece que no pudieron conectarse muchos hoy, pero por favor compartan estas clases, denle like y hagan que más gente conozca la conciencia de Krishna. Muchas gracias. Hare Krishna.